Muy bien, vamos a iniciar. Señor, muchas gracias por el gozo que pones en nuestro corazón. Y no hay mayor gozo que pueda llegar a nuestra vida que el saber que estamos escritos en el libro de la vida. Que cuando tú pusiste nuestros nombres no hubo nada, ni hay nada, Señor, que lo pueda borrar. Muchas gracias por hacernos tus hijos, por esa gracia que fue abierta a través del sacrificio de Jesús. Te bendecimos en este tiempo y pedimos, Señor, que sigamos creyendo a tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nosotros a profundidad. Amén, Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Desde el verso 1 comienzo a leer. Dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Y aquí tenemos algo que debiera de llenarnos de toda satisfacción, ¿verdad? Si nosotros fuéramos hijos de algún empresario o hijos de alguien muy importante, sería motivo de mucho orgullo. Si es una persona respetable, que ha servido a la comunidad y además es muy influyente, ser sus hijos nos garantiza muchísimas cosas. Y ahora dice aquí que nosotros tenemos algo hermoso que es, somos llamados hijos. Y eso, dice, es lo que somos. Y es algo muy importante, no solamente reconocer o llamarnos así, sino creérnosla. O sea, tu papá es el creador del universo. Tu papá, el que se encarga de proveer, el que se encarga de cuidar, el que se encarga de educar, el que se encarga de guiar, el que se encarga de todo, es el Dios del universo. Y en la medida en la que nosotros confiemos en esa verdad, creamos en esa verdad, vamos a caminar como hijos, verdaderamente como hijos. Cuando esa verdad no ha llegado a nuestro corazón, entonces no hay seguridad de nuestro caminar. Entonces, como hijos de Dios, también tenemos autoridad, tenemos ciertas facultades. Cuando sabemos que somos hijos de Dios, entonces sabemos cuál es nuestra influencia, ¿no? Y a veces los hijos de los ricachones, ¿que no sabes con quién te metes, verdad? Yo soy hijo del gobernador, ¿verdad? Que usan de su influencia. Pues nosotros también. Entonces viene aquí el demonio, ¿no sabes quién soy yo? ¿Verdad? Y esa es una posición que nos debe de llevar a actuar. Ajá. Al mismo tiempo también tenemos responsabilidades. Hay que comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Porque a veces tenemos acá el gobernador que está tratando de generar una reputación buena y luego que su hijo que la encontraron así, chocó por borracho. Imagínense cómo se siente aquel hombre que quiere marcar una buena reputación. Entonces, hay que entender el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios y ser hijos de Dios. Y también pues hay que comportarnos de esa manera, ¿no? Y eso es lo que dice allí. Además, en ese versículo 1 dice, bueno, esos somos, pero el mundo no lo sabe. El mundo no lo reconoce. Entonces, cuando nosotros nos planteamos ante el mundo, ante la gente que no conoce a Dios y decimos frases como, no, pero yo soy hijo de Dios y algo, lo desconocen. ¿Por qué? Porque no conocen al Padre, no conocen sus beneficios, no conocen el pacto que hizo con nosotros, no conocen la intimidad que existe con nosotros y vamos a parecer bichos raros porque no conocen a nuestro Padre y por tanto no nos conocen a nosotros, pero nosotros sí debemos de tener esa identidad marcada, ¿sale? Y luego dice el verso 2, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, les acabo de decir, ustedes no solamente son llamados hijos de Dios, en realidad son hijos de Dios. Pero luego yo analizo mi vida y digo, pues la verdad no me parezco nada a mi papá. O sea, cada rato hago un montón de cosas, cada rato pienso un montón de cosas. Y digo, pues yo no sé en qué sentido soy hijo de Dios si desconfío a cada rato, peco a cada rato, ¿verdad?
Y bueno, parece ser que existe este proceso donde, aunque somos hijos de Dios, todavía no nos parecemos a Él. Pero aquí viene una gran esperanza y dice que llegará un momento donde tal cual Él nos concibe como hijos, así seremos. ¿Cuándo? Cuando Él venga y le veremos cara a cara. Y cuando nosotros seamos capaces de ver a este Dios cara a cara, eso significa que ya nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu han sido perfeccionados. Por tanto, nuestra verdadera identidad va a funcionar. Entonces ahorita, aunque la promesa del Padre me dice algo, no lo vivo, pero llegará un tiempo donde lo viviremos plenamente y tendremos todas las facultades de un hijo de Dios. Así como Jesús representó a un excelente hijo de Dios, nosotros lo representaremos también. Queda tiempo, vamos en camino, pero llegará ese momento. Y eso está muy padre. Dice el 3, y todos los que tienen esta gran expectativa, ¿qué hacen? Se mantendrán puros así como Él es puro. O sea, bien, ya me di cuenta de que no soy quien Él dice que soy. Ya me di cuenta de que aunque yo me digo a mí mismo hijo de Dios, no me comporto como tal. Entonces qué chiste. No, pues si no voy a poder hacerlo, pues ya vivo como quiero. Y aquí dice que no caigamos en ese error. Aunque en este momento tenemos el título, pero tal vez no lo vivimos, si vivimos con esa expectativa de que va a llegar, ¿cómo nos vamos a mantener mientras que llegue eso? Dice, puros. O sea que, aunque sigamos cayendo, nuestra mentalidad y corazón debe de ser mantenernos lo más parecido posible a esa forma final de cada uno de nosotros. Entonces, eso son cosas muy, muy hermosas. 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y esta es una definición de pecado: romper la ley de Dios. Cada mandamiento que venga en la Escritura fue diseñado para obedecerse. Cuando no lo hacemos, pecamos. Entonces, si alguien te dice, ¿y qué es pecado? Aquí hay una definición. Romper la ley de Dios. Eso es pecado. Bien. 5. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Eso significa que Jesús cumplió todos los mandamientos de Dios al pie de la letra. Nunca se salió en ningún momento de cumplir todos los mandamientos. Y por eso fue capaz de quitar de nosotros los pecados, porque ese justo tuvo la facultad legal para poder pagar una deuda. Si él fuera deudor, o sea, si él hubiera pecado, ¿cómo pudiera un deudor pagar a otro deudor? Pero como él no fue deudor, entonces fue capaz de quitar de mi vida el pecado. ¿Sale? Luego dice 6. Todo el que siga viviendo en él no peca, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Y aquí viene algo que me parece sumamente importante. Fíjense lo que dice. Todo el que está en él no peca. Primera pregunta, ¿ustedes están en Él? ¿Sí o no? Primera pregunta, ¿están en Él? Sí. Pero luego dice que todo el que está en Él no peca. Ahora, les pregunto, ¿pecan? Sí. Ok, entonces, ¿cómo se cumple esta palabra? Porque dice que todo el que está en Él no peca. Y dice que el que peca, dice, no, ¿dónde está? Dice, y todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. ¿Ustedes siguen pecando? Entonces, a ver, aquí hay algo importante que analizar. ¿Verdad? Porque me acaba de decir que yo no peco, pero luego si yo me analizo, peco. Entonces, ¿cómo estoy en Él? Y aquí viene algo importantísimo que tal vez haya comentado ya antes y es una pieza clave para el entendimiento de muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Nuestro ser está conformado por 3 partes: un cuerpo, una alma y un espíritu. En alguna etapa de nuestra vida
todo nuestro ser estaba contaminado en pecado. Cuando Jesús muere, resucita y nosotros creemos en su sacrificio y nos salva, la palabra de Dios dice que Jesucristo mora en nuestros corazones, que Dios mora en nuestro espíritu. Entonces, la habitación de Dios en nosotros está en un lugar específico. No es el cuerpo, no es el alma, es el espíritu del hombre. Entonces, cuando Jesús llega al espíritu del hombre, lo toma, lo conquista, lo gobierna, y donde está Dios, no puede haber pecado. ¿Me va a entender? Entonces, quiero decirles algo. Yo no peco. ¿Sí sabían que yo no peco? ¿En el espíritu? En mi espíritu. Como hijo de Dios, es imposible que yo peque en mi espíritu. Porque allí está el Rey, que conquistó mi espíritu y que lo levantó de la muerte y que hizo como una barrera de defensa impenetrable. Por eso yo tengo la seguridad de que al morir voy a ir con el Señor. No porque haya pecado en la vida, porque sigo pecando, sino porque Él ya conquistó lo que me separaba. Entonces yo sé que al morir voy a ir porque la garantía la tiene Él al poseer mi espíritu. ¿Sale? Entonces, ¿los cristianos pecan? Ya no pecan en el espíritu. Pero luego fíjense lo que sigue diciendo aquí. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Ahora va a comenzar a tocar un tema de acciones. Entonces, hay quienes viven en justicia y hay quienes viven pecando. Hay quienes son hijos de Dios y hay quienes le pertenecen al diablo. ¿Se fijaron de eso? El que está acostumbrado y se ejercita en el pecado, definitivo, no es de Dios. Pero el que está practicando la justicia y busca la justicia, definitivo, es de Cristo, que es el justo. Y luego continuó. Dice 9. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Entonces aquí hay dos grandes noticias. Una, somos de la familia de Dios. Y dos, no seguimos practicando el pecado. Eso es algo que comienza a suceder en mi alma y en mi cuerpo. Cuando mi espíritu ya está sin pecado, comienza a influir en mi alma y en mi cuerpo. Y sí o sí, mi vida comienza a dejar de ejercitarse en el mal. Y si ustedes comienzan a analizar su vida, si antes, el año pasado, decían 1000 groserías y 1000 mentiras, de seguro en este año ya son 500 groserías y 500 mentiras. Y el siguiente año, 250 y 200. ¿Me va a entender? Porque nosotros ya no somos de los que practicamos el pecado, no nos ejercitamos en él. Si eso sigue sucediendo en tu vida, entonces no eres de la familia de Dios. ¿Sabes? Bueno.